Entre historias y datos, un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando una misma persona puede ayudar a una empresa, tocar un solo de guitarra y dirigir una sesión de liderazgo sin dejar de ser auténtica? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido el conocimiento jurídico en confianza empresarial, la música en una forma de expresión y la comunicación en una herramienta de liderazgo. José Manuel Ricardes Rodríguez es un apasionado del derecho, la música y la comunicación efectiva. Es licenciado en Derecho con maestrías en Derecho Fiscal y en Valuación. Actualmente se desempeña como corredor público número 20 en la Plaza del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, siendo un aliado clave para el sector empresarial de la región. Fuera del ámbito legal, José Manuel es un guitarrista con 20 años de trayectoria, miembro activo de la banda Caimán y un entusiasta de la oratoria y liderazgo en su club Toastmasters Coatzacoalcos, donde actualmente es vicepresidente de Relaciones Públicas. Ha sido catedrático desde el 2012 en la Universidad de Sotavento AC, de donde es egresado. También ha ostentado el cargo de presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Veracruz y es miembro activo de la Asociación Americana de Rematadores, Corredores Inmobiliarios, Tasadores y Balanceadores. Como dato curioso, aprendió alemán por absolutamente ningún motivo en especial y lo utiliza para cuestiones de entretenimiento, comprendiendo canciones y textos que le gustan. Manuel, bienvenido a este espacio, muchas gracias por haber aceptado. Algo que me pareció muy interesante es tu perfil multidisciplinario y ahí quiero iniciar la conversación. Algunas personas te conocen como corredor público, otras te ven con una guitarra eléctrica y otras dirigiendo una sesión de Toastmasters. ¿Cómo conviven esas facetas? Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Te saludo en este plácido domingo y es un honor para mí estar en tu podcast. Muchísimas gracias. De verdad, es un gran placer estar aquí contigo. ¿Cómo conviven estas tres facetas? A mí me encanta verlo de esa forma, pero también existen ciertos miedos porque dicen, bueno, el abogado serio, ¿cómo puede estar tocando en el bar? ¿No? Entonces, bueno, todo comienza en la preparatoria, cuando yo estaba en mis años 16, 17 años, quería tocar la guitarra, quería estudiar música, profesionalmente hablando, quería ir al conservatorio. Y en una ocasión tuve una conversación con mi papá, quien me dijo, ya de padre a hijo, mira hijo, yo tuve unos amigos muy buenos y excelentes personas que en la preparatoria también estudiaban música, pero desafortunadamente hoy en día sufren de muchas carencias y yo no quiero eso para ti. A mí me gustaría que te dedicaras al derecho como yo, sabes, ¿no? Con un papá a su hijo hablándole de esa forma. Y bueno, la verdad es que me encariñé con el derecho, procedí a estudiar aquí en la Universidad de Sotavento, a la cual estoy muy agradecido por esos 5 años maravillosos que pasé ahí. Y tomando el ejemplo de mi papá, de cómo trabajaba, él también es corredor público. Entonces, de ahí vino la escuela, la mentoría y la enseñanza de esta profesión u oficio, que también es oficio, porque aprendemos cosas que solamente se aprenden estando del día a día con el empresario. Y así fue como inicié en el derecho. Sin embargo, nunca dejé la música. O sea, estaba haciendo la carrera y estaba con mis bandas de rock, estaba tocando con amigos, con conocidos. Entonces, nunca se dejó esa parte. Por otro lado, tengo con Caimán tocando ya 14 años. Desde el año 2012 hemos estado tocando ininterrumpidamente hasta el día de hoy y además de ser mis grandes amigos y grandes colaboradores, pues yo creo que también además de tocar y de pasarla bien, también es algo hasta terapéutico. Un poco
donde hay dos mundos, ¿no? Yo me inspiro mucho en Keanu Reeves. Todos conocen a Keanu Reeves, que es este gran actor de Hollywood. Él es un gran actorazo. Es una persona que luego la encuentran en el metro, la encuentran en la calle caminando como si nada, pero también él tiene su grupo de rock que se llama Dogstar. Yo admiro mucho a Keanu Reeves, aparte es el signo zodiacal de Virgo, yo también soy Virgo, y me identifico mucho con esa personalidad polifacética. Y Toastmasters también me encanta y tengo ahí apenas un año. Y en ese año estoy fungiendo como VP de Relaciones Públicas. Ahorita estoy repitiendo cargo. Estoy muy contento de estar en Toastmasters. Es una organización que me ha brindado muchísimos beneficios, que me ha brindado la oportunidad también de conocer gente brillante como lo eres tú. Y aquí estoy. Dentro de tu faceta como músico, ¿tienes algún alias? Por ejemplo, el abogado del rock. Así me dicen algunos amigos, pero mi nombre de batalla, el que siempre he tenido desde hace 20 años, es el Peyote. El, o sea, tú le dices a una persona aquí en Coatzacoalcos, oye, tengo un conocido abogado que se llama Manuel Ricardes. ¿Quién es ese? Bueno, el Peyote. Ah, sí, cómo no, el Peyote. Y ya empieza, el licenciado Peyote. Entonces, ese apodo siempre se me ha quedado, no me lo he podido quitar. Por el Facebook hay personas que me dicen Don Manuel, pero sí, evidentemente soy el licenciado del rock. Excelente. Además de tu faceta como músico, eres un corredor público. ¿Cuál es la diferencia de un corredor público respecto a un notario público? Esa es una pregunta excelente y que recibo de cada persona que llega a la correduría y se sientan conmigo a platicar y me dicen, oiga, licenciado, fíjese que yo llegué recomendado, pero dígame, ¿cuál es la diferencia precisamente entre uno y otro funcionario, no? Las coincidencias es que ambos somos abogados, el notario, el corredor público somos abogados, los dos ejercemos funciones de fe pública, pero hay, ahora sí, ciertas diferencias. ¿Quién nos habilita? Nos habilita, en mi caso, me habilita la Secretaría de Economía Federal y el notario lo habilita el gobernador del estado. Ahora, esa habilitación federal me otorga la posibilidad de ejercer la fe pública o ese facultamiento que tengo para certificar contratos, hechos mercantiles, lo puedo hacer en todo el estado de Veracruz, Coatzacoalcos, Miatitlán, Orizaba, Jalapa, Poza Rica, Boca del Río, tengo toda esa posibilidad de movimiento. El notario público tiene una demarcación notarial, que en Veracruz existen, me parece, 22 o 23 demarcaciones, y el notario tiene la facultad para hacer o dar fe de testamentos y también de traslados de dominio. El corredor público no la tiene. Ahí sí hay una gran diferencia. Nosotros estamos especializados en derecho comercial o mercantil para dar fe de actos comerciales como lo es constituir una empresa, otorgar facultades de representación de las empresas a personas físicas, hacer fe de hechos, celebrar o dar fe de asambleas de las empresas, así como también tenemos otras facultades que el notario en este caso no tiene, como son la de perito evaluador, asesor jurídico, árbitro para dirimir controversias entre comerciantes y proveedores y de intermediario de comercio, agente intermediario de comercio, que es para proponer contratos o convenios, ajustarlos y finalmente certificarlos. Entiendo que como corredor tienes el número 20. ¿Qué representa ese número y cómo se obtiene? Claro que sí. El número es un número que nos otorga el gobierno, en este caso, por orden de cómo nos vamos habilitando. Por ejemplo, el corredor público, el primero que se habilitó, pues tiene el número uno y subsecuentemente el dos, el tres, pero existen casos, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, donde hay un corredor muy joven que tiene el número siete, por ejemplo. Bueno, es que el corredor que era el siete ya quizás renunció a la correduría o desafortunadamente ya falleció. Entonces, así se van otorgando esos números. Yo tengo el 20 porque cuando me habilité eran 19 corredores y yo me uní a ese cuerpo, entonces me tocó el número 20. Entonces, ese número se va actualizando en función de si hay algún deceso, así se pudiera decir. Sí, es decir, por ejemplo,
que ese corredor dijo, ya no quiero trabajar, ya estoy cansado, ya me quiero ir a descansar, quiero jugar con mis nietos, entonces ese número queda vacante. Ya el siguiente corredor, bueno, el siguiente licenciado en Derecho que quiera aplicar y pasar los exámenes, entonces en caso de pasarlos, la Secretaría de Economía le va a otorgar ese número vacante. En esos exámenes que mencionas, ¿qué tipo de habilidades o conocimientos evalúan? Claro, principalmente los licenciados en Derecho que aspiramos a una correduría pública, necesitamos conocer toda la legislación mercantil, tratados internacionales, así como ciertas ramas del derecho, como es el derecho civil, derecho agrario, el derecho penal, porque también hay algunas cuestiones muy particulares que, por supuesto, el derecho fiscal, que también convergen con nuestra profesión o nuestra práctica. Por ejemplo, un acto que yo certifico que aparentemente es comercial, también tiene implicaciones fiscales y por tanto también puede que tenga implicaciones penales. Nosotros debemos de conocer las consecuencias y alcances que tienen los documentos que certificamos todos los días a fin de que ejerzan esa trascendencia jurídica y que puedan ayudar al cliente en vez de perjudicarlo. Por eso necesitamos conocer toda la legislación mercantil, que es muy amplia, y conocer otras ramas del derecho. Pero no nada más ahí queda este tema. También requerimos conocer sobre evaluación, porque también somos peritos evaluadores. Requerimos conocer principios básicos de economía. Requerimos también saber cómo interpretar un estado contable, un estado de resultados, un estado de posición financiera, a fin de poder proyectar esos números y poder llegar a un valor conclusivo. Con lo que comentas, definitivamente se requiere un perfil multidisciplinario desde esa profesión. La asesoría que se lleva con un corredor público es un servicio pensado únicamente para grandes empresas. Definitivamente no. Bueno, sí, también podemos ver en las empresas, pero estamos ideados para tratar con todo tipo de personas que se quieran dedicar al comercio. Desde esa persona que está en la calle vendiendo algún producto, podemos encaminarlo hacia la formalidad. Podemos, por ejemplo, proponerle que para efectos de que pueda crecer y hacer su negocio más grande y formal, que pase de ser una persona física a una sociedad mercantil. Podemos ajustar algunos contratos, podemos certificar contratos de proveeduría, podemos hacer muchas cosas con los empresarios pequeños y sobre todo este es el mejor punto para empezar, porque por ejemplo, las personas se ostentan o cuando quieren emprender, tipo abren un negocio, le ponen ferretería Mickey y esa ferretería Mickey la, tiempo después, 5 o 10 años después, quieren registrar la marca. Entonces, cuando quieren registrar la marca, sucede que esa marca ya está registrada a nombre de otra persona. Y por eso es muy importante ir con un corredor público para que los vaya orientando y les diga, pues, el A y el B y el C y el D de lo que es el emprendimiento y los pueda ir tomando de la mano para que lleven sus negocios a buen puerto. Dentro de tu actividad profesional, ¿cuál ha sido el asunto más inusual o desafiante al que te has enfrentado? Es una excelente pregunta. Me parece que los asuntos más complicados son con el tratar con el ego del cliente. A veces el cliente, por decirlo así, tiene una empresa o tiene una casa, tiene un bien y quiere que en mi función de perito evaluador le otorgue un valor con base en sus emociones. Tipo, es que en esta casa vivió mi abuelita y aquí viví yo y aquí crecí. Entonces, para mí esta casa vale 10 millones. O sea, está bien, entiendo tu punto de vista, pero ese dato es irrelevante para el mercado. Entonces, creo que un poco es esa parte donde el cliente tiende a ser muy emocional en sus peticiones, sobre todo cuando son cuestiones subjetivas o porque la evaluación es es una ciencia, pero también es un arte. No hay un resultado científico, sino también hay muchas cosas que se sujetan a
cuestiones apreciativas o subjetivas. Entonces, me parece que lo más difícil que he evaluado en este caso es un negocio en marcha, en este caso una empresa que ya tiene una cierta trayectoria, pero que ese negocio en marcha era para garantizar un crédito fiscal al SAT y básicamente quería el cliente que le pusiera un valor mucho más alto del que tenía, pero era prácticamente imposible, ¿no? No se puede, hay cosas que no se pueden hacer. Se puede ver con unos ojos más bonitos el asunto, pero definitivamente los números no van a llegar a tanto. Para realizar esa evaluación, ¿hay algún proceso estandarizado? Sí, sí hay también y no. En este ejemplo hay tres métodos que utilizamos los corredores públicos, que son el método de mercado, que es analizar bienes comparables similares en un mercado específico, el método de capitalización de rentas, que equivale a proyectar en dinero futuro resultados presentes, es decir, cuánto puedo yo sacar de un bien en valor presente, pero en ingresos futuros. Y el tercero es el valor físico. ¿Cuánto me cuesta hacer o rehacer ese aparato que estaba, pero que ya no está por cuestión de un accidente? O, por ejemplo, esa casa, ¿cuánto me costaría volver a hacer ladrillo por ladrillo? Bueno, ese es el valor físico. Tenemos esos tres métodos, pero, por ejemplo, si vamos a evaluar una acción de una empresa, entonces requerimos saber para qué lo van a querer. Si es un tema de que la acción ya está en el mercado, bueno, vamos a usar el valor de mercado como vamos a ver cuánto la gente está dispuesta a dar por esa acción, o bien vamos a evaluarla con base en la contabilidad y hacer un método llamado método lineal, donde evaluamos todo el haber de la empresa y de ahí lo dividimos entre el capital social, lo cual nos da el valor de esa acción. Hay muchos métodos de acuerdo al bien que se somete a nuestra consideración. Con lo que comentas, definitivamente creo que por eso hay pocos corredores públicos en el país. Desde tu experiencia, ¿cuál es el error legal más frecuente y más costoso que pueden cometer aquellos que inician un emprendimiento? Claro, el error más común es no hacer contratos o no hacer las cosas por escrito. Tenemos una cultura en México en la cual queremos hacer todo de forma muy rápida o arreglar todo a billetazos o arreglar todo de el famoso ahorita o el mañana, mañana lo vemos, mañana lo vemos. Y entonces no se hacen los contratos, no se formalizan las cosas que son importantes y eso deriva en muchos problemas, tanto laborales, por ejemplo. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que demandan al patrón teniendo 2, 3 semanas trabajando y los demandan con esas indemnizaciones que son legales, pero que alcanzan los 3 meses de salario? Oye, ¿cómo te voy a pagar 3 meses si llevas trabajando 2 semanas? Bueno, es que tampoco hay contratos, tampoco hay un marco jurídico en el que se regule la relación de ese patrón con ese trabajador. Y otro error muy común es lo que te comentaba hace poco sobre las marcas. Emprendemos, le ponemos y compramos el anuncio luminoso, tenemos la papelería preciosa con su logotipo. ¿Y qué pasa? Que nunca registramos el logo ni la marca. Y cuando nos damos cuenta, llega la notificación del INPI y dice, ¿sabes qué? No puedes utilizar ese logo porque ya está registrado a nombre de otra persona. Y hay que volver a reconstruir nuestra reputación y eso es muy difícil. Entonces, esos serían los dos errores principales. Con base en la experiencia que tienes, me gustaría hacer una dinámica de mito o realidad para que quienes nos escuchan conozcan más sobre el trabajo de un corredor público. Mito o realidad. Registrar una empresa formalmente en México es un proceso tan burocrático que termina frenando cualquier emprendimiento. Es un mito. Hoy en día, el hacer una empresa es mucho más rápido que antes. Normalmente, el procedimiento es que definamos qué queremos hacer, cuántos socios vamos a hacer. Llegas con el fedatario, en este caso el corredor o el notario, y le dices, bueno, quiero hacer una empresa, aquí está mi socio, queremos vender tornillos. Entonces, si tienen definido cómo se van a llamar,
y tienen definido quién va a hacer qué dentro de esa empresa, podemos hacerles el contrato, ajustarlo a sus necesidades, establecer las cláusulas pertinentes y una vez que ese contrato ya está listo y lo firman los solicitantes, lo inscribimos al registro público de la propiedad y todo esto que te cuento lo hacemos en una semana. O sea, realmente es muy rápido. Ya se han agilizado mucho los procesos, esos procesos administrativos son automáticos. Yo ya puedo inscribir una asamblea, una carta constructiva desde mi oficina en una hora. Entonces eso agiliza muchísimo los tiempos. Por lo tanto, creo que es un mito y es una realidad que los socios puedan hacer una empresa muy rápido. Mito o realidad, si vas a emprender con tu mejor amigo o con un familiar, la confianza basta, los contratos y las actas constitutivas son innecesarios. Eso es un mito. La verdad es que es más fácil que una persona que me caiga mal se haga mi amigo con un buen negocio, que mi amigo siga siendo mi amigo por un mal negocio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de ejemplos así de que se pelean hermano con hermano, se pelean esposo y esposa? Bueno, en este caso es sumamente necesario que hagan un contrato que esté todo por escrito. Hay dos variantes. Yo recomiendo mucho para aquellas personas que piensen emprender a través de, por ejemplo, un grupo de amigos, donde la confianza es lo primordial, porque ustedes se conocen y se tutean y se hablan con esa cercanía. Yo recomiendo que hagan una sociedad de responsabilidad limitada. Esas sociedades son cerradas, no puede entrar cualquiera. Para salirse también hay reglas específicas. Los certificados o acciones que no son acciones se llaman partes sociales. Es el título que otorga a esa persona los derechos corporativos y económicos para poder estar en esa empresa y ganar dinero de ella. Entonces, esas partes sociales no se pueden transmitir como es el caso de las acciones. Ahora, si nuestra idea es agarrar o capitalizarnos a través de personas que no conocemos o que medianamente conocemos, ahí sí recomiendo la sociedad anónima, porque es a través de acciones y esas acciones están destinadas a libre circulación, se pueden endosar, puede entrar cualquiera y ahí sí trabaja con desconocidos, pero con reglas claras. Entonces, esas son mis recomendaciones. Si vas a trabajar con amigos, sociedad de responsabilidad limitada, y si vas a trabajar con personas desconocidas o poco conocidas, una sociedad anónima. Mito o realidad, si tengo una gran idea de negocio, un concepto innovador o un modelo de servicio, ¿puedo registrar la idea para que nadie más la copie? Ahí no hay cabida. La ley federal de la protección a la propiedad industrial establece que las ideas en sí mismas no se pueden registrar. Lo que sí se pueden registrar son las marcas, los logotipos, también se pueden, en este caso, capitalizar o evaluar los acuerdos en una competencia, las listas de clientes, o bien podemos certificar lo que son contratos de confidencialidad o de secretos industriales, pero las ideas como tal, esas no se pueden registrar, porque imagínate si pudiésemos registrar la idea de un restaurante que funciona con robots, pues obviamente la competencia que tuviera una idea similar ya no lo podría hacer. O por ejemplo, un restaurante donde los meseros y meseras están en patines. Es que esa es mi idea, la quiero registrar. Bueno, no se puede. Sí puedes registrar el nombre, puedes registrar el logotipo, pero no la idea como tal. Mito o realidad, la marca de una empresa puede llegar a valer más que sus bienes físicos e incluso utilizarse como garantía para obtener financiamiento. Así es. Y esto deriva de que el mobiliario y el inventario de esa empresa puede sufrir ciertas depreciaciones con el paso del tiempo, pero la marca puede llegar a tener más amplitud o reconocimiento en el mercado y simplemente por el hecho de que esa botella tenga ese logotipo tan famoso, ¿no? De Coca-Cola en este caso, pues ya vende. No es lo mismo tener algunos productos con ciertas marcas que
otros, porque ya inmediatamente la gente dice, ah, esos son buenos, esa marca es calidad. Entonces, definitivamente las marcas pueden llegar a valer más. Mira el ejemplo de Uber. Uber no tiene coches. Uber es nada más la marca, pero ¿cuánto produce? O Amazon, Google, que son empresas que se dedican al tema de software, pero son multimillonarias. Entonces, definitivamente una marca puede llegar a valer más que todos los activos tangibles que tiene. Mito o realidad, firmar un contrato utilizando la e-firma del SAT tiene exactamente la misma validez jurídica que firmarlo con puño y letra en papel. Eso es verdad. Este caso está en el Código de Comercio, en el artículo 89, y hay un principio de equivalencia funcional. ¿Qué es esa equivalencia funcional? Pues básicamente que la firma electrónica que sacamos en el SAT equivale funcionalmente a la firma autógrafa. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que todos tenemos un contador que nos dedicamos a trabajar o a emprender, pero sí hay que tener mucho cuidado del uso que se le haga a esa firma electrónica, porque luego tenemos el USB que nos dan y lo tenemos en el coche, ahí olvidado en la cocina, y es fundamental que lo cuidemos mucho, porque eso es firma autógrafa o tiene esa equivalencia a nivel legal. Por tanto, hay que cuidar mucho el uso y la responsabilidad, hay que tenerla de usar esa firma electrónica con plena conciencia. Con todo lo que has comentado, definitivamente se requiere mucho compromiso con esta profesión. ¿Cómo inició tu interés en esta profesión? Claro, mi papá es corredor público, es el número 10 aquí en la Plaza del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, y desde que yo era muy pequeño me interesó su forma de trabajar, de tratar a las personas. Me gustó mucho esta parte del derecho mercantil porque es un poco alejado a los temas más pasionales que pueden resultar en el derecho civil. A veces amigos míos de la secundaria me han venido a ver porque ven mis videos o ven mis comerciales que tengo ahí en Correduría 20 y ellos me dicen, oye Manuel, tú eres abogado, permíteme hacer una cita contigo. Sí, pásale. Llegan ellos, se sientan conmigo, me empiezan a platicar, fíjate que mi marido hizo estas cosas y tal, tal, y le rompí los calzones, los tijereteé y le rompí sus camisas y se quedan ahí 40 minutos hablándome porque se quieren desahogar. Y, y luego que tienen hijos y muchas cosas muy pasionales. Y de repente les doy la asesoría porque pues también hay que conocer un poquito de todos las ramas del derecho. Pero ¿qué pasa a las 2 semanas? Voy a un restaurante conocido de aquí, la ciudad de Coatzacoalcos, y me los suelo encontrar a los dos. Entonces nada más se llegan a desquitar, pero en lo que es el derecho comercial es muy diferente. Ahí sí la gente tiene el interés preponderante de hacer negocios, llega con una idea muy concreta y hasta eso. Me ha tocado en casos en que se han peleado dos empresarios, rápido se arreglan. Y el empresario no te quiere meter a la cárcel si le debes, porque si te mete a la cárcel ya no le vas a pagar. Él quiere que le pagues porque es empresario. Su finalidad, como el banco, te quita la casa, pero no la quiere vivir, la quiere vender para recuperar su dinero. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte del derecho comercial porque ayudamos a los empresarios a potencializar sus esfuerzos en pro de la comunidad o de la sociedad. Conociendo también tu trayectoria en Toastmasters, me gustaría hacerte una ronda de preguntas donde respondieras lo primero que se te venga a la mente. Claro, La primera, el mejor consejo de Toastmasters para controlar los nervios antes de hablar en público. excelente. Cada quien tiene sus propios métodos. Hay gente que no sé, respira hondo, hay gente que piensa en algo agradable. El mío en particular es respirar 4 segundos, aguantar la respiración 4 segundos y soltar 4 segundos. Eh, Es un ejercicio muy bueno que con la repetición calma un poquito la ansiedad. Hay gente que luego he visto que tiene un chicle y lo masca porque se dice que el mascar o esa acción de mascar
el cerebro se concentra en esa masticada y no piensa en ese peligro que puede suponer equivocarse en frente del público. Entonces, para mí es respirar, definitivamente. ¿Qué libro consideras que todo emprendedor debería leer? Hay un libro muy interesante que estoy leyendo que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Este libro es impresionante porque te enseña a... hay varias lecciones, pero me ha gustado algunos puntos de este libro, por ejemplo, no criticar, evitar la confrontación, tratar de ponerse en los zapatos del otro, ver la visión de lo que el otro quiere. Y este libro me da la impresión de que puede solucionar muchas cosas y evitar conversaciones que son absurdas. Inclusive en Toastmasters hemos visto que hay gente que puede llegar a sentirse cuando le das una evaluación, pero hay que también ponernos en el lado del otro. Me está ayudando a mejorar. Esa persona quiere mi bien. Entonces voy a escucharlo porque no me quiere hacer sentir mal. Simplemente él es así. Y entonces uno se pone en ese lado y ayuda bastante a poder sobrellevar algunas personas que quizás no estén de humor porque pues, no sabemos, ¿no? Hay muchas caras, pero hay muchas historias detrás. Entonces ese libro me ha encantado y hay una frase que quiero citar, que la cita mucho un compañero también de mi club que se llama Javier Alberto Laguna Santos, que le mando un saludo si está escuchando esto, y que es de Ralph Waldo Emerson, que dice que cada hombre es superior a mí en algo y en ese algo aprendo de él. Esa frase me encanta y la leí en ese libro. Entonces, les recomiendo esa lectura. El solo de guitarra que todos deberían escuchar al menos una vez. Claro, es el de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, tocado por Jimmy Page. Ese es mi solo favorito y tienen que escuchar esa canción. Cuando yo la escuché, me quedé maravillado de principio a fin y creo que Rolling Stone lo cataloga como el mejor solo de guitarra de la historia. Gibson Les Paul o Fender Stratocaster. Estoy casado con una Gibson Les Paul. La primera vez que adquirí una, son guitarras que vamos a hablar en este lenguaje aspiracionales, en el lenguaje que maneja el gobierno actual. Una guitarra costosa que me compré después de ahorrar algunos años, cuando yo tenía 25 años en ese entonces, y fui a la tienda en Guadalajara, la vi, la probé y dije, ¿sabes qué? Esta es la guitarra, me la llevo y estaban tan contentos los vendedores por ver mi cara de felicidad que me dice, bueno, mira amigo, esta es tu garantía y este es las llaves y este es esto y el estuche y todo esto, tu factura y aquí está tu certificado de autenticidad. Y lo abre y viene un montón de especificaciones de la guitarra y a último la firma de quien la ensambló. Me dice, hermano, esta es como tu acta de matrimonio. Y yo, sí. Y yo estaba tan contento y bueno, tengo las dos guitarras, pero esa estamos casados. Si Caimán fuera una empresa, ¿qué puesto ocuparías además de guitarrista? Muy buena pregunta. Supongo que sería el gerente de logística, porque siempre me estoy encargando de conseguir las tocadas o de conseguir los últimos arreglos, último momento. Y también podría ser en el contexto de Toastmasters, el VP de Relaciones Públicas. Yo manejo las páginas, manejo las reuniones con otros grupos, con los promotores. Estoy siempre al frente de todo lo que sea esa parte logística. Un lugar de Coatzacoalcos donde recargues energía. Mi lugar favorito en Coatzacoalcos son las escolleras. No sé si las has visitado alguna vez, pero es un caminito que cruza todo bueno, el canal de navegación de Coatzacoalcos está dividido en dos partes. Una de ellas está conformado por ese paseo de las escolleras y llega al faro. Ese lugar está precioso, de verdad, para caminar, ver estas rocas, ver las estrellas, ves el mar. Hay días en que el oleaje es
más pesado, pero me encanta ver las estrellas, veo la Osa Mayor, veo ahí el Orión, el cinturón de Orión y esa parte de... Me encanta ver las constelaciones. Tenía una aplicación en mi celular y estaba yo horas ahí con... A mí me fascina esta parte de Coatzacoalcos. Creo que me da a veces muchas respuestas que ya están en mí, pero caminando y pensando, creo que llegan las respuestas que a veces uno busca y para mí es un lugar muy especial. ¿Perros o gatos o convivir con ambos? Me encanta la pregunta porque yo digo que soy más de perros, pero no hace mucho rescaté a una gatita de la calle que estaba arriba de mi camioneta. Salí a abrir la puerta en la noche para salir unos amigos ante la casa y entonces vi una gatita que está arriba de mi camioneta y la agarré y la metí y ya se quedó aquí con nosotros. Se llama Milady y es una gata muy simpática, muy cariñosa y la queremos mucho. Pero al que yo elegí ya hace unos 4 o 5 años es Bilbo, mi perro, es un Beagle. Y ese perro es mi mejor amigo, ha estado conmigo en las buenas y no tan buenas. Es un gran animal. También sé que perteneces a la Asociación Americana de Rematadores, Corredores Inmobiliarios, Tasadores y Balanceadores. En esa asociación, ¿qué tipo de actividades realizan? Buena pregunta. Yo me afilié a esta asociación hace 2 años. Hubo una comisión del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, donde 6 de nosotros, de todo el país, viajamos a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, a afiliarnos ya como colegio nacional, pero también en lo particular como socios en lo individual. En esta asociación lo que queremos es proyectar a aquellos profesionistas que se dedican a la evaluación o a la intermediación de negocios mercantiles, como somos los corredores públicos, a fin de proyectar ante el mundo o la ciudadanía en general que no estamos solos en México o que están solos allá en Argentina o en Uruguay o en Brasil, que somos personas que compartimos el mismo ADN jurídico. Y esto se nota en las legislaciones diversas que existen, las figuras del corredor. Simplemente que en México nos han dotado de otras facultades, como lo es la fe pública, como lo hacen los notarios. Pero la profesión de corredor ya existía desde el año 1100. En España se habla de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Te comento también que en México acabamos de cumplir 500 años de correduría pública. Otorgó la primera patente de corredor público a, a un colega que hace 500 años tuvo ese nombramiento. Pero con esa asociación lo que queremos es homologar ciertos criterios en cuanto a la evaluación. Queremos proyectar lo que es la función del corredor como intermediario, como rematador y como evaluador. También tienes una faceta como docente. ¿Qué tipo de asignaturas has impartido? He impartido por 10 años la materia de introducción al estudio del derecho, que es la primera materia que cuando llegas a la facultad te sientas y viene el maestro. Esa es la primera materia que ves. Son principios básicos. Yo he impartido esta materia durante 10 años y prácticamente analizamos ciertos conceptos que vienen a ayudar durante toda la carrera y también posiblemente te ayuden bastante en la práctica. Un ejemplo concreto de esta materia es distinguir los conceptos de derecho natural y de derecho positivo. Y a mis alumnos siempre les pongo el ejemplo de los juicios en Nuremberg, cuando los alemanes fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial y en Nuremberg se hicieron unos juicios para juzgar a esos jerarcas nazis. Dijeron, bueno, ¿cómo los vamos a juzgar? Porque lo que ellos estaban haciendo en el marco jurídico alemán era legal, pero también no era justo. Y en esa búsqueda de la justicia se van a lo que es el derecho natural, que es anterior y superior a, al derecho escrito.
porque el derecho debe ser justo como primera idea de su creación o de su concepción. Entonces los jueces deciden juzgarlos con base en ese derecho natural y no en el derecho positivo, que es el derecho escrito que tenían en Alemania, porque decían que era un derecho injusto y por tanto no era derecho. Entonces, esas son las materias la materia que yo imparto o he estado impartiendo por más de 10 años. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que le gustaría iniciar en la correduría pública? Bueno, primero que nada, que estudie mucho, que sea disciplinado, que empiece a hacer cuestionarios, que se acerque con un corredor público para ver si puede hacer prácticas o en su defecto con un notario, porque también ellos ven muchísimas cosas de fe pública y ahí puede desarrollar las habilidades de redacción y de sobre todo una muy importante que es la interpretación de la voluntad de las partes, porque obviamente la gente no viene a nosotros y saben qué quieren. Te dicen más o menos que quieren y uno lo interpreta para aterrizarlo en el campo de lo legal. La gente llega y dice que quiere hacer un negocio y tiene 3 papayas y una carreta. O sea, entonces, bueno, ya uno le va agarrando el sentido a la voluntad del solicitante y eso es lo más importante que un estudiante o aprendiz debe de ir viendo. Entender qué es lo que quieren, ajustar contratos, quizás meterse a una maestría en evaluación y sobre todo leer mucho. Manuel, antes de cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras una reflexión o mensaje para las personas que nos escuchan. ¿Qué consejo le darías a quienes inician su emprendimiento? Claro, el, hay consejos que son políticamente correctos. Yo les diría que nunca hagan negocios con amigos o familia y si los hacen, háganlo por escrito, siempre todo por escrito, porque es fundamental que las cosas estén claras, ya saben lo que dicen, cuentas claras, amistades claras, y que se asesoren, siempre asesórense, no lo sabemos todo, no sabemos, yo no me puedo automedicar porque no soy médico, tengo que ir con un doctor para que me diga qué debo tomar y ustedes también les recomendaría que se acercaran con un fedatario, ya sea un notario público, un corredor público, es igual para el tema del emprendimiento. Creo que esa parte es muy importante y no se asusten. No somos careros, somos gente que los va a escuchar, que los va a orientar y en su caso va a hacer todo lo posible para que ese negocio sea exitoso porque les hace bien a ustedes, a nosotros y a México. Agradecemos a José Manuel Ricardes Rodríguez por su tiempo y por compartirnos una visión donde el derecho, el emprendimiento, la docencia, la música y la comunicación pueden trabajar juntos. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina derecho, música, docencia, y liderazgo no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 32, entre historias y datos.